Bien, a todos muy buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Como ustedes podrán recordar, el día de ayer iniciamos, ¿verdad?, con el estudio de una nueva estrategia de control. Esta denominada estrategia de control por razón y o relación. De tal manera que vimos que podía emplearse, ¿verdad?, de manera directa, donde dos o más elementos primarios permitían generar la información para que un controlador tomara una decisión. Hoy veremos una segunda forma o alternativa en la que ésta se puede presentar. Escribimos, por favor. Otra de las ventajas del uso de la estrategia de control por razón y o relación es que una señal proveniente de un controlador entre paréntesis operación de decisión puede manipular dos o más elementos finales de control. Punto y seguido. Esta situación brinda beneficios al disminuir la complejidad de un sistema. Y sus posibles costos. Punto y seguido. Un ejemplo de lo antes mencionado puede verse en el siguiente esquema. Dos puntos. Control por relación. Aire, combustible.
Punto. Entonces, ¿qué podemos notar, compañeros, en esta propuesta que vemos en pantalla? Podemos notar que en una caldera, ¿verdad?, se tienen dos sistemas de control operando en paralelo. Uno está asociado al control de nivel, ¿verdad?, para el contenedor, en donde se cambia de fase el agua en esa caldera. Y el otro es un control indirecto que permite garantizar, en este caso, la presión de mi producto o de mi objetivo bajo la manipulación del combustible y del aire, elementos necesarios para la combustión que permite elevar la temperatura y el cambio de fase del agua, ¿cierto? Ahora, originalmente yo podría pensar, ¿verdad?, que cada válvula podría contar con su propio control. Es decir, si yo tengo este objeto que representa mi planta o bien mi proceso, podría yo generar una medición respecto a cada parámetro de interés. Luego, cada medición debería contar con su propio elemento de decisión. Y por lógica, cada uno su elemento final o elemento de acción. Y así, n veces, ¿verdad?, conforme a los n parámetros o n características que puedan definir la garantía de mi objetivo. Sin embargo, podemos notar, ¿verdad?, que la presión es un parámetro que unifica la interacción entre el combustible y el aire. Por lo tanto, yo no necesito tener dos de estos. Con uno es suficiente. Ahora, resulta que un elemento, ¿verdad?, de medición sí podría comunicar a dos o más sistemas de decisión o sistemas enfocados en la toma de decisión. Pero yo me doy cuenta, ¿verdad?, que estos dos elementos puedo evitarlos construyendo un solo elemento de decisión, pero empleando una relación. Entonces, de tener todo por separado, digo, pues una sola medición, una sola decisión, genero una relación y pues influyo sobre dos o más elementos finales de control que resulta que pueden ser elementos finales que tienen que ver con variables distintas o iguales, pero que impactan sobre quién.
finalmente sobre mi planta o proceso. Entonces, se vuelve evidente la idea de que no tenga yo un control por separado para el combustible y un control para el aire. ¿Sí me siguen hasta aquí, compañeros? Ahora, de esta forma, ¿qué es lo que yo puedo entender, compañeros? Que mi sistema de manera indirecta va a integrar, ¿verdad? Un elemento auxiliar. Ese elemento auxiliar es mi relación. Y esta relación puede ser algo matemático, puede ser directamente algo matemático, puede ser algo que tenga que ver solamente con la definición, compañeros, de un fenómeno físico-químico, la interpretación de algo que yo previamente conozco de mi sistema, porque yo, para primero poder hacer una propuesta, debo conocer qué es en todo lo que influye, cómo es todo lo que influye sobre el mismo. De esta manera, de acuerdo a la propuesta esquemática que vimos en la última sesión, podría ser una modificación o un complemento, de tal manera que mi esquema de control o relación yo podría entenderlo o identificarlo siempre y cuando, ¿verdad?, se aparezca algo como esto en mis sistemas de control. Puedo tener uno o hasta n elementos primarios relacionados informando a una sola decisión o a un solo dispositivo que se encargue de hacer la operación de decisión en mi esquema de control, y ese mismo elemento de decisión, bajo una operación de relación, puede actuar o gobernar uno o hasta n, perdón, ¿qué es n? Elementos finales de control. Platicaba yo con sus compañeros que siempre existe en este momento una duda muy asertiva. Oiga, profe, para el esquema de control en cascada fuimos muy metódicos, de tal manera que teníamos, ¿verdad?, que cuidar varias o varios criterios de diseño y varias limitaciones que a este pueden intervenir para poder obtener una proyección o una propuesta. Que si el lazo interno, que si el lazo externo, que la velocidad de respuesta, que la causalidad, bla, 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 bla. Y para este caso, podrán ustedes, ¿verdad?, confirmar que nos brincamos todo eso y de lleno llegamos a la vista final. Y estamos viendo ya una propuesta de implementación. Entonces, de manera muy natural, alguien podría decir, entonces eso quiere decir que no hay criterios de diseño para el desarrollo de propuestas de control por razón o relación. Y la respuesta es, sí lo hay, compañeros. Y el único criterio es conservar y o garantizar de manera satisfactoria el cumplimiento de la relación.
Relación que, ¿qué? Que establece el propio proceso o que nosotros podemos establecer en el proceso luego de su análisis. Y no importa si son dos o más elementos primarios o son dos o más elementos finales, la idea es conservar que todos lleguen a un mismo o a un solo control. Ese sería nuestro criterio de diseño. Por eso empleamos esta simbología en la que decimos, si tienes esto, eso es un control por razón de relación. Ahora, las relaciones, vuelvo a repetir, pueden ser lineales, ¿verdad? Pueden ser directas, pueden ser sumas, pueden ser restas, pueden ser multiplicaciones, divisiones, pero también pueden ser operaciones muy complejas. ¿Y eso quién lo va a definir? Pues la persona que conoce el proceso, la persona que define el proceso. Y ahora, compañeros, y guardando la debida proporción del siguiente comentario, ¿verdad? Porque no es la idea de meritar los otros elementos o instrumentos que acompañan a nuestro sistema. Pero ya lo decíamos en la sesión anterior, ¿verdad? Aquí podemos darnos cuenta que en las estrategias de control, ¿verdad? El corazón de las mismas viene definida por la instrumentación extra de la que podemos asistirnos. Específicamente hablando de quién, de los elementos de acondicionamiento. Porque yo sí puedo ir a la tienda, ¿verdad? Y decir, me puede vender sensores, me puede vender actuadores, me puede vender controladores. Pero no voy a ir a la tienda y voy a decir, oiga, ¿me puede vender un elemento de relación para un sistema aire combustible? ¿Por qué? Porque ese depende de mí. Y específicamente, ya lo dijimos, hay sistemas bastante sofisticados, bastante avanzados, gracias a los desarrollos tecnológicos, ¿verdad? Que un solo PLC, un solo pack, un solo microcontrolador, puede tener todo esto que vemos aquí representado con símbolos dentro de sí mismo. De tal manera que, ¿qué? Que la relación, al final de cuentas, van a ser líneas de programación. Líneas de programación que van a depender de ustedes. Por ejemplo, algo muy llano, ¿no? Muy sencillo. Necesito realizar la automatización de una tarea que realizo todas las mañanas, que es hacer una taza de café. ¿Cómo garantizo que un sistema lo cumpla? Hago un control para el agua, un control para el café, un control para el azúcar, o tomo la decisión de unificar todo y decir, ah, pues hago una relación entre el agua, el café y el azúcar. ¿Y de dónde va a salir esa justificación? No solamente vamos a quedarnos en la idea de proponer simbólicamente, para poder garantizar y o justificar que esto es adecuado, compañeros, pues siempre debemos recurrir a la asistencia de una metodología de validación y o verificación. En donde podamos comparar todas las posibles alternativas y ver cuál es la que me conviene más. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? De acuerdo. Ustedes recordarán, por ejemplo, el día lunes, ¿verdad? Que luego de un elemento de decisión
como lo era el control de flujo, si no me mal recuerdo, este aterrizaba en dos elementos finales de control. Y en ese momento no habíamos hablado formalmente de lo que era la relación. Y podíamos asumir que simple y sencillamente el hecho de que estuvieran compartidos o compartida esa señal para dos elementos finales era porque actuaban de manera directa o a lo mucho de manera inversa. Bueno, pues desde ahí eso ya es una relación, compañeros. Uh-huh. Y viene definida por quién, por el diseñador o por el usuario. Ventajas de esto que estamos diciendo, pues que yo me evito, uh-huh, siempre y cuando, vamos a verlo otra vez acá, yo puedo tener, ¿verdad? M1 conectado a D1, A1 e influir sobre mi planta. M2, D2 e influir sobre mi planta. O puedo llegar hasta MN, DN e influir sobre mi planta. Ajá. Esto siempre y cuando garanticemos relación y o causalidad, puede, ¿verdad?, suplir una configuración con más instrumentos, con más componentes. Me da ventaja de que va a ser más barato. Es más barato comprar sensores que controladores, ¿no? Sin duda. Problema, que si llega a fallar el elemento principal o el elemento en el que se queda toda la responsabilidad, todo el sistema puede llegar a fallar. ¿Sí queda claro? Pero eso es ya en términos operativos. Uno de sus compañeros preguntaba, profe, y entonces, pues, ¿qué conviene más? ¿Dejar todo por separado y aventarme la dificultad de sincronizar lazos individuales, pero que si llega a fallar uno, pues los demás van a seguir ahí activos? ¿O centralizo todo y pues esperemos que nunca falle, ¿no? Bueno, ¿cuál me conviene más? Uno, el que sea más barato. Y dos, el hecho de que tenga muchos lazos en la primera versión y un solo lazo en la segunda versión, no me eh, deja libre, ¿verdad?, de que este sistema va a tener que incluir instrumentación de seguridad, de gestión de monitoreo y de alarmas. Y de que, aunque parezca que todo está unificado, yo tengo que establecer de manera modular que mi sistema tenga la capacidad de tener un paro de emergencia en donde se para todo, o de tener la capacidad de hacer paros uh-huh, localizados en ciertas áreas. Uh-huh. No porque tenga yo todo por separado, voy a dejar de lado que, por ejemplo, el combustible es lo más peligroso en este sistema. Y ese por sí mismo debe tener su propio elemento de protección o sus propios instrumentos de protección, sus rutinas de protección, de desconexión, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, como pueden ver, aquí la idea es, no es quién es mejor solo por cómo se ve, o quién es mejor por cómo se ve y lo que promete esa vista, sino quién es mejor durante la puesta en marcha, considerando que ambos sistemas cuentan con las mismas condiciones de operación en términos de seguridad, en términos de monitoreo, etcétera, etcétera. Por eso vuelvo a repetir, una vez que concluyamos el análisis de nuestras estrategias de control, uh-huh, vamos a entrar al estudio de lo que es el desarrollo y diseño de sistemas de gestión de alarmas y monitoreo. Uh-huh. De tal manera que las estrategias, ¿no?, puedan verse pues uno a uno. No sé si les ha
pasado, compañeros, ahorita no se me viene a la mente algo rápido, pero no sé, por ejemplo, alguien les quiere vender un objeto, ¿no? Un instrumento, algo, y empiezan a decir muchas cualidades de este objeto, como que tratando de enaltecerlo, pero si nosotros hacemos la comparativa uno y uno, o uno a uno, este, pues decimos, bueno, pero es que el otro también lo tiene, ¿no? Es como si, no sé, este, imaginen que quieren comprar una camioneta, ¿no? Y van a la agencia de Ford y van a la agencia de Dodge, ¿no? Y de repente, pues, el vendedor de Ford les dice, bueno, pues es que mi camioneta tiene 4 llantas, tiene 2 puertas, tiene un motor, tiene un volante, tiene bocinas, ¿no? Y pues vamos con los de Dodge y pues, nos dice lo mismo, ¿no? Tiene 4 llantas, tiene un volante. Entonces, ¿cuál es la verdadera comparativa? Pues realmente no hay ninguna, porque los dos tienen las mismas capacidades. En cambio, cuando nos empiezan a decir, bueno, vehículo cuenta con estos sistemas, ante estas condiciones específicas de operación, puede tener cierto grado de seguridad o tiene cierta estabilidad, bla, bla, bla. Entonces ahora sí ya podemos empezar a ver eh, los beneficios que impone una alternativa sobre otra. En cambio, si ahorita decimos, vuelvo a repetir, ¿qué me conviene más? La configuración A, en donde todo está descentralizado, o la configuración B, que implica centralizar todo porque se comparte, ¿verdad? Finalmente, pues no podríamos decir de manera directa quién es mejor, porque puede ser que los dos sean igual de eficientes gracias a los sistemas de seguridad que los pueden complementar, gracias a los resultados que dan. Y entonces tal vez el último punto de comparativa sería, pues sí, pero la versión A cuesta 5 veces más que la versión B, ¿no? Entonces ya eso sería parte de los criterios que podríamos establecer para tomar una decisión de qué nos conviene más o qué nos conviene menos. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿Algún comentario o algo que quieran mencionar? Bien, escribimos debajo de este dibujito, por favor, o a un lado, como vayan tomando sus notas. Es importante mencionar que la estrategia de razón y o relación puede asistirse de otras para satisfacer de mejor manera una tarea, coma, o bien de instrumentación especializada para garantizar su operación en condiciones especiales. Punto y seguido. Un ejemplo de lo antes mencionado se muestra en el siguiente esquema.
Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo ahora, compañeros? Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Nosotros tenemos un control que es, ¿quién? La entrada de otro. Lo que significa que aquí tenemos un esquema de control en cascada, ¿verdad? Ahora, vamos a verlo aquí de esta manera para que sea más evidente. Y luego, ¿verdad? Resulta que el mismo elemento que informa a mi cascada o al lazo interno de mi cascada, también genera una relación con otro lazo, ¿verdad? Aquí lo vemos, esta señal se está compartiendo, es la misma. Informa al lazo de cascada, pero también es un elemento que llega a mi relación. Entonces aquí tenemos M1, ¿verdad? Y lo que se representaría como M2. Los dos llegan al mismo el elemento que me permite generar la relación. Esto sería el equivalente de que está aquí, ¿verdad? Informa mi control y tomo una acción. Por ejemplo, compañeros, aquí, ¿quién creen ustedes que sea el elemento medular en todo este sistema de control? ¿Quién creen que por dejar de funcionar arruina todo el funcionamiento de mi propuesta? El PIC. No, compañero, porque el PIC, si deja de funcionar, ajá, bloquea el funcionamiento adecuado del combustible, sí, pero la relación sigue funcionando. Mal, pero sigue funcionando. Sería la... Perdón, no escuché después de sería que. el sensor de combustible. Exacto. Si este señor deja de funcionar, bueno, lo podemos poner aquí, se corta el funcionamiento de mi lazo en cascada y obviamente también falla la parte del combustible. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué me convenía más? ¿Dejar todo por separado o centralizar de cierto modo? En este caso, daría, digamos, lo mismo que en el anterior, la idea. Hasta que no compare uno a uno las posibles alternativas, es hasta que yo podría ver en términos operativos cuál me funciona más o cuál me funciona menos, cuál me deja más en riesgo o menos, ¿verdad? Ahora, volvemos a repetir. ¿De quién va a depender esa relación? ¿De quién va a depender que ese sistema funcione de manera adecuada?
específicamente, ¿verdad? Pues de mí, mi diseñador garantizando relaciones, garantizando normalizaciones adecuadas, conversión de unidades, etcétera. Si no, aunque yo pueda adquirir de manera comercial todo lo demás, esto no tendría ningún sentido. Y volvemos a lo mismo. Vemos, ¿verdad?, que de 1 a n elementos primarios relacionados de alguna manera en una decisión, aquí veríamos la relación, y acá, si tuviéramos n elementos finales, pues también podría ser. Específicamente, compañeros, de manera que está conviviendo un sistema en cascada, ¿verdad?, con un sistema de razón o relación. ¿Cómo dijimos que se llamaba eso? Arquitectura, ¿verdad? Cuando tengo dos o más estrategias de control funcionando, tengo una arquitectura. Pues bueno, compañeros, formalmente les presento la primera arquitectura de un sistema de control. En este caso, combinación, cascada, razón o relación. ¿Siempre va a ser así? No. Puede ser chile, mole y pozole con todas las estrategias que estamos por conocer. Pero el punto es que se den cuenta cómo las deficiencias que tiene un lazo o un esquema en un lazo se pueden resolver con un tipo de estrategia, con otro tipo de estrategia o el uso de ambas. Hasta aquí, compañeros. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir? Volvemos a lo mismo. ¿Esa es la mejor estrategia? No lo sabemos. Para poder establecer ese, ese calificativo a una propuesta, necesitamos recurrir a un sistema de validación y o verificación. Esto solamente es algo que nos dice, bajo criterios de diseño y cumplimiento de formas, le podemos llamar en una parte razón o relación, en el otro cascada o todo por conjunto. Es una arquitectura en la que está todo operando de manera, ¿verdad?, adecuada. Nuevamente, ¿quién es? Y vamos entendiendo, ¿verdad?, la relevancia del elemento de acondicionamiento de señal. En este caso, aunque no demeritando el análisis del sistema, la matemática que eso implica, la cuestión del análisis de los bloques o de los componentes específicos, aquí el corazón de la operación, vuelvo a repetir, la razón y o relación, porque esa la van a generar ustedes. Ustedes en función del conocimiento y del análisis del proceso. Entonces, aquí, compañeros, el mismo consejo que ya habíamos mencionado en algún momento y que también pues comentamos a sus compañeros del otro grupo. Si ustedes se acercan a la bibliografía, se darán cuenta que la mayoría de los ejemplos, por así decirlo, del control por razón o relación, ataca directamente ya la implementación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tratan de cubrir que varios elementos primarios o finales o ambos estén conectados con una sola decisión. Y esas relaciones son propias de un proceso
Entonces, aquí la idea es, traten de acercarse a bibliografía como instrumentación y control de plantas químicas, de plantas, o instrumentación de procesos químicos, etcétera. O simplemente, como lo dijimos al inicio del curso, pongan en el navegador DTIs de procesos y ustedes mismos traten de ir identificando ya visualmente, aquí hay una cascada, aquí hay una relación, y cuáles son los elementos que están empleando, los instrumentos que están involucrados. ¿Dudas hasta aquí? Esa es la mejor manera de ir acercándonos más y más, compañeros. Cada proceso es un mundo y ese mundo se diseñó por algo y es nuestra chamba irlo entendiendo, ¿no? Sin más, entonces podemos concluir por el día de hoy, compañeros. Nos vemos el día viernes, ya que resulta que mañana no hay clases. Y continuamos con el análisis de esto que es el control por razón y o relación. No sé si ya lo había comentado aquí, si no lo vuelvo a recordar, no pasa nada. Recuerden que el lunes, ¿verdad? Inicia nuestra sexta semana de clases. Y sexta semana significa examen. Bien, compañeros, pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y nos vemos el día viernes. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.